María Mandel, la bestia de Auschwitz. La madrugada del 24 de enero de 1948 descendía sobre Cracovia con una frialdad cortante que penetraba hasta los huesos. En el interior de la prisión de Montelupich, una mujer de 36 años caminaba hacia su muerte con pasos firmes que resonaban en los pasillos de piedra. María Mandel había pasado las últimas horas de su vida escribiendo cartas que nadie leería, rezando oraciones que ningún Dios escucharía y contemplando el amanecer que nunca vería completo. El verdugo polaco ya había preparado la horca en el patio de la prisión, ajustando la cuerda con la precisión mecánica de quien ha enviado a decenas de criminales de guerra nazis al otro mundo. Mandel había pedido un cigarrillo como último deseo. Lo fumó con manos temblorosas mientras los guardias le ataban las muñecas a la espalda. No lloró, no suplicó. Mantuvo esa misma expresión gélida que miles de prisioneras de Auschwitz-Birkenau habían visto en su rostro durante los 3 años más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando le colocaron la capucha negra sobre la cabeza, su último pensamiento consciente fue para su madre en Austria, la mujer que nunca había entendido cómo su hija se había convertido en uno de los monstruos más despiadados del Tercer Reich. La trampa se abrió a las 6:15 de la mañana. El cuerpo de María Mandel cayó con violencia y la cuerda se tensó con un chasquido seco que resonó en el patio helado. A diferencia de otros condenados cuya agonía se prolongaba minutos interminables, el cuello de Mandel se rompió limpiamente. La muerte llegó en segundos, una misericordia que ella jamás había concedido a las decenas de miles de mujeres y niños que había enviado a las cámaras de gas de Auschwitz. Los médicos certificaron su fallecimiento a las 6:18 de la mañana. Su cuerpo fue descolgado, envuelto en una sábana barata y trasladado a una fosa común donde fue incinerado junto a otros criminales de guerra. Ni siquiera sus cenizas merecían un lugar identificable en la tierra. Pero aquellos 3 minutos de caída y muerte no eran nada comparados con el infierno que María Mandel había creado entre octubre de 1942 y noviembre de 1944. Como jefa del campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau, había supervisado el asesinato sistemático de más de 500.000 personas. Había seleccionado personalmente a decenas de miles para las cámaras de gas y había convertido el sufrimiento humano en una rutina administrativa tan eficiente como despiadada. Las sobrevivientes que testificaron en su contra la describieron con palabras que helaban la sangre: la bestia, la mujer sin alma, el ángel de la muerte con falda. Pero lo más aterrador de María Mandel no era su crueldad excepcional, sino su absoluta normalidad antes de convertirse en verdugo. Capítulo 1. La transformación de una joven austríaca. María Mandel nació el 10 de enero de 1912 en Münzkirchen, un pueblecito olvidado del estado austríaco de Alta Austria, donde las vacas superaban en número a los habitantes y las ambiciones morían antes de nacer. Su padre, zapatero del pueblo, trabajaba 14 horas diarias reparando las botas de granjeros que apenas podían pagarle. Su madre criaba a 4 hijos en una casa de 2 habitaciones, donde el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas y la pobreza era tan tangible como el pan duro que comían para cenar. No había nada en la infancia de María Mandel que presagiara su futuro como una de las asesinas más prolíficas de la historia humana. Era una niña callada, obediente, que ayudaba a su madre con las tareas domésticas y asistía puntualmente a la escuela del pueblo. La pobreza marcó a fuego la juventud de Mandel. Mientras sus compañeras de clase soñaban con vestidos bonitos y bailes de pueblo, ella se conformaba con zapatos heredados de su hermana mayor y abrigos remendados tantas veces
que ya no se distinguía la tela original. A los 14 años, abandonó la escuela para trabajar como empleada en una oficina de correos de Linz, la ciudad más cercana que ofrecía algo parecido a un futuro. Durante 6 años vivió en una pensión barata, comiendo pan con margarina y soñando con una vida que nunca llegaba. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler y enviar algo de dinero a su familia. Los domingos, su único día libre, caminaba sola por las calles de Linz, observando a las familias burguesas que entraban y salían de cafés que ella jamás podría permitirse. Fue en Linz donde Maria Mandel escuchó por primera vez los discursos del partido nazi. Corría el año de 1932 y Adolf Hitler acababa de obtener la nacionalidad alemana para poder presentarse a las elecciones. En Austria, los nazis eran todavía una fuerza minoritaria pero ruidosa, que prometía trabajo, dignidad y un futuro glorioso para los alemanes étnicos que se sentían humillados por las condiciones del Tratado de Versalles. Para una joven de 20 años, atrapada en un trabajo sin futuro, que veía cómo sus mejores años se consumían clasificando correspondencia en una oficina mugrienta, aquellas promesas sonaban como música celestial. El partido nazi ofrecía algo que la República de Austria nunca le había dado: un sentido de pertenencia, una identificación colectiva, la promesa de que ella también podía ser alguien importante. En 1933, con 21 años recién cumplidos, Maria Mandel se afilió al partido nazi austriaco cuando todavía era ilegal hacerlo. Esta decisión no fue producto de un fanatismo ideológico profundo ni de una convicción antisemita arraigada desde la infancia. Fue el resultado de una mezcla explosiva de resentimiento de clase, ambición frustrada y la necesidad desesperada de escapar de una vida de mediocridad garantizada. El partido le ofreció camaradería, actividades sociales, la sensación embriagadora de formar parte de un movimiento histórico que cambiaría el mundo. Por primera vez en su vida, Maria Mandel se sentía importante. Los líderes locales del partido se fijaron en ella. Era puntual, eficiente, obediente, exactamente el tipo de persona que el aparato nazi necesitaba para funcionar. El Anschluss de marzo de 1938, la anexión de Austria al Tercer Reich, fue para Mandel un momento de éxtasis político. Las multitudes que celebraban en las calles de Viena y Linz la llenaron de una euforia que jamás había experimentado. Austria finalmente formaba parte de la Gran Alemania, y ella, una simple empleada de correos de un pueblo miserable, formaba parte de algo grandioso. Fue entonces cuando tomó la decisión que marcaría su destino y el de cientos de miles de víctimas. Solicitó su ingreso en las SS Helferinnen, las auxiliares femeninas de las SS. No lo hizo por sadismo ni por un deseo de matar. Lo hizo porque las SS ofrecían salarios decentes, uniformes elegantes, posibilidades de ascenso y la oportunidad de escapar definitivamente de la mediocridad de Münzkirchen. La transformación de Maria Mandel de empleada postal a guardia de campo de concentración no fue instantánea ni dramática. Fue gradual, burocrática, casi imperceptible. Primero llegó el entrenamiento en Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres situado al norte de Berlín. Allí le enseñaron a ver a las prisioneras no como seres humanos, sino como material, piezas, números en un registro. Le enseñaron que la compasión era debilidad, que la eficiencia era virtud, que obedecer órdenes sin cuestionarlas era el deber supremo de un miembro de las SS. Los primeros días, Mandel sintió náuseas al ver los castigos brutales que las guardias veteranas infligían a las prisioneras. Pero con el tiempo, como le ocurrió a miles de alemanes y austriacos ordinarios, la rutina normalizó el horror. Lo que una vez le había parecido monstruoso
se convirtió en procedimiento estándar. Capítulo 2. Ravensbrück. El aprendizaje del horror. Maria Mandel llegó a Ravensbrück en octubre de 1938 como una novata de 26 años que nunca había levantado la mano contra nadie. El campo de concentración de Ravensbrück, situado a 90 kilómetros al norte de Berlín, era el principal centro de detención para mujeres del Reich. Cuando Mandel atravesó sus puertas por primera vez como guardia auxiliar, el campo albergaba aproximadamente 2.000 prisioneras, comunistas, socialdemócratas, testigos de Jehová, prostitutas, gitanas, lesbianas y mujeres clasificadas como asociales por el régimen nazi. La mayoría eran alemanas. Aún no habían comenzado las deportaciones masivas que llenarían Ravensbrück con mujeres de toda Europa ocupada. El entrenamiento de Mandel en Ravensbrück duró 6 meses. Durante ese periodo, aprendió las técnicas de control, castigo y deshumanización que luego aplicaría con maestría letal en Auschwitz. Su instructora principal fue Johanna Langefeld, la primera comandante del campo de mujeres de Ravensbrück, una mujer de 40 años que había transformado la supervisión de prisioneras en una ciencia brutal. Langefeld enseñaba a las nuevas guardias que las prisioneras debían ser tratadas como animales peligrosos. Cualquier muestra de debilidad o compasión sería interpretada como una invitación a la rebelión. Las guardias debían mantener distancia emocional absoluta, referirse a las prisioneras solo por sus números y castigar cualquier infracción de las reglas del campo con severidad desproporcionada para establecer dominación psicológica. Mandel absorbió estas lecciones con la eficiencia de una estudiante aplicada. Durante sus primeros meses en Ravensbrück, fue asignada a supervisar el recuento matinal de las prisioneras, una tortura diaria que podía durar horas bajo el frío glacial del invierno alemán. Las mujeres debían permanecer de pie en formación perfecta, mientras las guardias contaban y recontaban, buscando cualquier discrepancia en los números. Si una prisionera se desmayaba por el frío o el hambre, era golpeada hasta que se levantaba o era arrastrada a la enfermería. Mandel aprendió a observar estos sufrimientos con la misma indiferencia con la que había observado el correo en su antigua oficina postal. Las prisioneras dejaron de ser personas para convertirse en tareas administrativas que debía completar. Pero Ravensbrück también le enseñó a Mandel algo más peligroso que la crueldad. Le enseñó que la crueldad podía ser recompensada. Las guardias más brutales eran las que recibían ascensos más rápidos, mejores alojamientos, raciones adicionales de comida y el respeto de sus superiores. La violencia no solo era tolerada, sino activamente incentivada como muestra de lealtad al régimen y eficiencia en el trabajo. Mandel observó cómo otras guardias golpeaban a las prisioneras con porras, las arrastraban del pelo, las obligaban a realizar ejercicios físicos extenuantes hasta el colapso. Vio cómo estas mismas guardias eran felicitadas por mantener la disciplina en el campo. El mensaje era cristalino. En el universo concentracionario nazi, la compasión era debilidad castigada y la brutalidad era virtud premiada. En 1939, Mandel fue promovida a Oberaufseherin, supervisora jefe, un cargo que le otorgaba autoridad sobre las demás guardias y responsabilidad directa sobre sectores enteros del campo. Con solo 27 años, Maria Mandel había ascendido más en 2 años dentro de las SS de lo que jamás habría ascendido en toda una vida como empleada postal. Pero este ascenso tuvo un precio que ella pagó sin pestañear. Para llegar a ese puesto, había tenido que demostrar que era capaz de implementar castigos brutales sin vacilar, de enviar mujeres al búnker de castigo donde morirían de hambre y frío, de seleccionar prisioneras para experimentos médicos sin anestesia.
Mandel había descubierto que poseía un talento particular para la crueldad administrativa. Podía ordenar torturas con la misma tranquilidad con la que había ordenado paquetes postales. La guerra, que comenzó en septiembre de 1939, transformó Ravensbrück de un campo relativamente pequeño en una fábrica de muerte masiva. Las victorias alemanas en Polonia, Francia, los Países Bajos y Noruega trajeron un flujo constante de nuevas prisioneras, resistentes políticas, esposas de oficiales ejecutados, mujeres judías, gitanas de toda Europa. El campo, que había albergado 2.000 prisioneras cuando Mandel llegó, ahora contenía más de 15.000 en condiciones de hacinamiento inhumano. Las raciones de comida se redujeron a niveles de inanición, las enfermedades se propagaron sin control, y la muerte se convirtió en una presencia cotidiana tan común como el toque de sirena que marcaba el inicio de la jornada laboral. Fue durante estos años en Ravensbrück cuando Maria Mandel desarrolló los métodos de terror psicológico que luego perfeccionaría en Auschwitz. Descubrió que el miedo era más efectivo que la violencia física para controlar a miles de mujeres con un puñado de guardias. Estableció un sistema de castigos públicos donde las prisioneras eran obligadas a presenciar los azotes de sus compañeras, las ejecuciones en el muro de fusilamiento, los ahorcamientos en el patio central. Estas exhibiciones de violencia servían un propósito doble: castigaban a la víctima individual y aterrorizaban a las testigos. Mandel comprendió intuitivamente lo que los psicólogos de la tortura tardarían décadas en teorizar: que el miedo anticipatorio al sufrimiento podía ser más destructivo que el sufrimiento mismo. En 1942, después de 4 años en Ravensbrück, Maria Mandel había completado su transformación. La joven tímida de Münzkirchen, que soñaba con una vida mejor, ya no existía. En su lugar había emergido una burócrata del genocidio, una mujer capaz de enviar a otras mujeres a la muerte con la misma indiferencia emocional con la que había sellado cartas en la oficina postal. Cuando recibió la orden de trasladarse a Auschwitz-Birkenau para asumir el cargo de Lagerführerin, jefa del campo de mujeres del complejo concentracionario más grande del Tercer Reich, Mandel no sintió horror ni aprensión, sintió orgullo profesional. A los 30 años de edad se había convertido en una de las mujeres más poderosas dentro del sistema concentracionario nazi. Capítulo 3. Auschwitz-Birkenau, el reino de la muerte. Maria Mandel llegó a Auschwitz-Birkenau en octubre de 1942, justo cuando el campo se transformaba de centro de trabajo esclavo en la pieza central de la solución final. El complejo de Auschwitz era en realidad 3 campos distintos. Auschwitz I, el campo original construido en 1940, Auschwitz II Birkenau, el enorme campo de exterminio con sus cámaras de gas y crematorios, y Auschwitz III Monowitz, el campo de trabajo asociado a la fábrica de caucho sintético de IG Farben. Mandel fue asignada a Birkenau, específicamente al sector de mujeres conocido como el BIA, donde supervisaría a decenas de miles de prisioneras en condiciones que hacían que Ravensbrück pareciera un sanatorio en comparación. Birkenau era el infierno hecho arquitectura. El campo se extendía sobre 175 hectáreas de terreno pantanoso que había sido drenado parcialmente por el trabajo esclavo de miles de prisioneros soviéticos, la mayoría de los cuales murieron en el proceso. Las barracas de madera, diseñadas originalmente como establos para 52 caballos, albergaban hasta 1000 mujeres hacinadas en literas de 3 niveles, donde dormían de 5 a 7 personas por nivel. No había calefacción durante los inviernos polacos, que alcanzaban temperaturas de 20 grados bajo cero. No había agua corriente ni letrinas adecuadas. El barro de los caminos entre barracas era tan profundo
que las prisioneras perdían sus zuecos de madera al caminar, el hedor de cuerpos sin lavar, excrementos, cadáveres en descomposición y el humo dulzón de los crematorios impregnaba el aire día y noche. Cuando Mandel asumió el control del campo de mujeres, este albergaba aproximadamente 15.000 prisioneras. En los 2 años siguientes, esa cifra se multiplicaría por 4. Las deportaciones masivas de judíos húngaros en la primavera de 1944 traerían tal avalancha de víctimas que el campo colapsaría bajo el peso de su propia maquinaria de muerte. Pero en octubre de 1942, Mandel todavía podía mantener la ilusión de que estaba administrando un campo de trabajo y no supervisando un matadero industrial. Esa ilusión duraría exactamente 3 semanas, el tiempo que tardó en presenciar su primera selección masiva para las cámaras de gas. Las selecciones eran el corazón podrido de Auschwitz-Birkenau. Cada vez que llegaba un transporte de deportados judíos, principalmente de Hungría, Polonia, Grecia, Francia, Holanda y otros territorios ocupados, los prisioneros eran obligados a descender de los vagones de ganado en la rampa de Birkenau. Allí, los médicos de las SS, con el infame Dr. Joseph Mengele a la cabeza, realizaban una selección instantánea. Los que parecían lo suficientemente saludables para trabajar eran enviados al campo. Los demás, ancianos, niños, mujeres con bebés, enfermos, eran enviados directamente a las cámaras de gas disfrazadas de duchas. El proceso completo, desde la llegada del tren hasta la muerte por gas Zyklon B, podía completarse en menos de 2 horas. Maria Mandel participó activamente en cientos de estas selecciones. Su trabajo consistía en supervisar la separación de mujeres y niños seleccionados para el campo, versus aquellos seleccionados para la muerte inmediata. Las sobrevivientes que testificaron en su juicio la describieron caminando por la rampa con su uniforme impecable de las SS, señalando con el dedo o con una vara quién viviría unas semanas más como esclava y quién moriría en las siguientes horas. Lo hacía con una eficiencia burocrática que helaba la sangre de las testigos. No había gritos ni dramatismo. Solo apuntaba y las prisioneras veteranas del campo separaban a las familias. Madres arrancadas de sus hijos, hermanas separadas para siempre, abuelas empujadas hacia las colas de la muerte, mientras sus nietas eran arrastradas hacia las barracas del campo. La historiadora Danuta Czech, quien compiló el calendario de Auschwitz, basándose en documentos de las SS y testimonios de sobrevivientes, estimó que Maria Mandel participó directa o indirectamente en la selección para muerte por gas de al menos 500.000 personas durante sus 2 años en Auschwitz-Birkenau. 500.000 personas. El número es tan vasto que pierde significado humano, se convierte en estadística abstracta, pero cada uno de esos 500.000 era una persona con nombre, memoria, esperanzas, amores, una vida completa reducida a cenizas en los crematorios de Birkenau, porque Maria Mandel y otros como ella señalaban con un dedo y decidían que no merecían vivir ni siquiera como esclavos. Pero las selecciones en la rampa eran solo el comienzo del horror que Mandel supervisaba. Dentro del campo de mujeres, implementó un sistema de terror cotidiano diseñado para extraer la máxima cantidad de trabajo antes de que las prisioneras murieran de hambre, enfermedad o agotamiento. Las mujeres trabajaban 12 o 14 horas diarias en condiciones brutales. Arrastraban piedras, cavaban zanjas, construían carreteras, trabajaban en fábricas de municiones, clasificaban las pertenencias robadas a los deportados gaseados. La ración diaria de comida consistía en un pedazo de pan negro del tamaño de un puño, una sopa acuosa de nabos podridos y ocasionalmente un pedazo de margarina o salchicha sintética.
Con esta dieta de inanición calculada, una mujer sana perdía aproximadamente 10 kilos al mes hasta convertirse en un esqueleto viviente que los prisioneros llamaban musulmanes, porque su aspecto demacrado y encorvado recordaba a personas en posición de oración. Mandel supervisaba personalmente los recuentos matinales y nocturnos, que eran sesiones de tortura psicológica. Las prisioneras debían permanecer de pie en formación perfecta durante horas, sin importar el clima. En invierno, con temperaturas bajo cero y vestidas solo con harapos, muchas morían congeladas durante el recuento. En verano, bajo el sol abrasador polaco, se desmayaban por deshidratación. Si el recuento no cuadraba porque alguna prisionera había muerto durante la noche o había escapado, el castigo colectivo podía extenderse el recuento hasta 6 u 8 horas. Mandel caminaba entre las filas de mujeres temblorosas buscando cualquier signo de debilidad. Si una mujer se tambaleaba, la golpeaba con su fusta. Si se desmayaba, ordenaba que la arrastraran a la enfermería, que era frecuentemente un paso previo a la cámara de gas para aquellas demasiado débiles para trabajar. Los castigos que Mandel ordenaba por infracciones triviales revelaban un sadismo que iba más allá de la simple obediencia a órdenes superiores. Si una prisionera robaba un pedazo de pan porque se estaba muriendo de hambre, Mandel ordenaba 25 latigazos en las nalgas desnudas, administrados públicamente, mientras las demás prisioneras eran obligadas a observar. Si una mujer intentaba escapar, era capturada y ahorcada en el patio del campo con una señal colgada al cuello que decía «Volví». Pero quizás el castigo más cruel que Mandel empleaba era el búnker del bloque 11, las celdas de castigo donde las mujeres eran encerradas en oscuridad total, sin comida ni agua, hasta que morían. Algunas sobrevivientes testificaron que Mandel enviaba mujeres al búnker por ofensas tan triviales como tener los zapatos sucios o no saludar correctamente a una guardia. Capítulo 4. Las orquestas de Auschwitz. Música en el infierno. De todas las perversidades que Maria Mandel implementó en Auschwitz-Birkenau, ninguna encapsula mejor la contradicción psicótica del universo concentracionario nazi que las orquestas de prisioneras. Mandel, quien en su vida anterior en Münzkirchen nunca había demostrado particular interés por la música más allá de las canciones populares que se escuchaban en las fiestas del pueblo, decidió en enero de 1943 crear una orquesta de mujeres prisioneras que tocaría música mientras sus compañeras marchaban hacia los trabajos forzados y mientras los transportes llegaban a la rampa de selección. La idea no era original de Mandel. El campo de hombres de Auschwitz I ya tenía su propia orquesta desde 1940, pero Mandel la expandió y la convirtió en un instrumento de tortura psicológica refinada. La primera orquesta del campo de mujeres comenzó con 5 instrumentistas polacos que tocaban música de marcha en un rincón del campo. Pero Mandel tenía ambiciones más grandiosas. Ordenó una búsqueda sistemática entre las prisioneras recién llegadas de músicas profesionales o aficionadas talentosas. De esta manera, reclutó a la violinista francesa Fania Fenelon, a la directora de orquesta polaca Zofia Tchaikovska, a la cantante alemana Esther Bejarano y a decenas de otras mujeres cuyos talentos musicales las salvaron temporalmente de la cámara de gas. Mandel las instaló en una barraca especial, les proporcionó raciones ligeramente mejores que al resto de las prisioneras y les ordenó ensayar repertorios cada vez más complejos, marchas militares, óperas clásicas, música folclórica alemana, incluso piezas de compositores judíos cuya música estaba oficialmente prohibida en el Reich. El propósito de la orquesta era múltiple y perversamente calculado. En primer lugar, proporcionaba un ritmo de marcha para las columnas de trabajo que salían del campo cada mañana y regresaban cada noche.
Las prisioneras debían marchar en formación perfecta al ritmo de la música, mientras arrastraban los cadáveres de las compañeras que habían muerto durante la jornada laboral. En segundo lugar, la música tocaba durante las selecciones en la rampa, creando una disonancia cognitiva aterradora. Vals y ópera sonando mientras familias enteras eran separadas y enviadas a las cámaras de gas. En tercer lugar, y quizás más siniestro, la orquesta tocaba para el entretenimiento de las guardias de las SS y ocasionalmente para el comandante del campo Rudolf Höss y otros oficiales de alto rango que organizaban veladas culturales, donde podían escuchar música de cámara mientras discutían cuotas de exterminio. Fania Fénelon, la violinista francesa que sobrevivió a Auschwitz y posteriormente escribió sus memorias Sursis pour l'orchestre, moratoria para la orquesta, describió a Maria Mandel como una figura de contradicciones imposibles. Mandel asistía regularmente a los ensayos de la orquesta. Se sentaba en primera fila con los ojos cerrados mientras escuchaba arias de Puccini o Beethoven, y ocasionalmente lagrimeaba durante pasajes particularmente emotivos. Fénelon escribió que Mandel podía llorar de emoción escuchando La Bohème a las 3 de la tarde, y 2 horas después enviar 300 mujeres a la cámara de gas sin pestañear. Esta capacidad de compartimentalización psicológica, de activar y desactivar la humanidad como si fuera un interruptor eléctrico, caracterizaba no solo a Mandel, sino a muchos perpetradores nazis cuya doble vida ha confundido a historiadores y psicólogos durante décadas. La orquesta también servía un propósito de propaganda. Cuando delegaciones de la Cruz Roja Internacional o inspectores alemanes visitaban Auschwitz para verificar que el campo cumplía con las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra, una farsa absoluta considerando que Auschwitz era un centro de exterminio. Mandel organizaba conciertos especiales. Las músicas eran obligadas a tocar con sus uniformes limpios, con instrumentos afinados, en una barraca decorada para la ocasión. Los visitantes veían prisioneras bien alimentadas tocando música hermosa y concluían que las historias sobre atrocidades en Auschwitz eran exageraciones de la propaganda aliada. Lo que no veían eran las cámaras de gas a solo 500 metros de distancia, ni los crematorios funcionando 24 horas al día, ni las fosas donde se quemaban los cuerpos cuando los hornos no daban abasto. Pero para las músicas de la orquesta, la experiencia era un infierno psicológico particular. Esther Bejarano, una cantante judía alemana que sobrevivió gracias a su habilidad con el acordeón, declaró en entrevistas posteriores que tocar música en Auschwitz era una forma de tortura más refinada que los golpes o el hambre. Cada nota que tocaban era una traición a las compañeras que marchaban hacia la muerte. Cada melodía alegre que interpretaban mientras los transportes llegaban a la rampa era una colaboración involuntaria en el genocidio. Las músicas vivían con la culpa del sobreviviente, amplificada porque su supervivencia estaba directamente vinculada a su participación en el teatro macabro que Mandel había creado. Maria Mandel visitaba la barraca de la orquesta varias veces por semana. A veces llegaba de buen humor, felicitaba a las músicas por una interpretación particularmente lograda, les prometía raciones extra de pan o incluso les traía partituras nuevas que había conseguido. Otras veces llegaba furiosa por alguna infracción imaginaria en otra parte del campo y castigaba a las músicas por errores técnicos mínimos, una nota desafinada, un ritmo imperfecto, una entrada tardía. Fania Fénelon relató cómo Mandel abofeteó a una violinista polaca hasta romperle el labio porque había tocado mal un pasaje de Mozart. La sangre de la mujer salpicó su violín mientras Mandel gritaba que estaba profanando la música alemana con su incompetencia judía. La orquesta de Auschwitz-Birkenau
creció hasta incluir casi 40 músicas en su apogeo durante la primavera de 1944. Tenían instrumentos de cuerda, vientos, percusión, incluso un piano vertical que había sido transportado especialmente al campo. El repertorio se expandió para incluir cientos de piezas. Mandel tenía sus favoritas. Amaba la ópera italiana, especialmente Verdi y Puccini. Disfrutaba los valses vieneses de Strauss y, sorprendentemente, permitía que se tocaran composiciones de Mendelssohn y Mahler, compositores judíos cuya música estaba oficialmente prohibida en la Alemania nazi. Esta contradicción nunca pareció molestarle. En el universo moral invertido de Auschwitz, las reglas normales del Reich no aplicaban completamente. Mandel podía violar las leyes raciales escuchando música judía mientras supervisaba el exterminio de los judíos. Cuando Auschwitz fue evacuado en enero de 1945, ante el avance del Ejército Rojo, la orquesta fue disuelta. Algunas músicas sobrevivieron las marchas de la muerte hacia campos en Alemania. Otras murieron en el camino. Los instrumentos fueron abandonados en la barraca, y cuando los soldados soviéticos liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron violines rotos, partituras desperdigadas, un piano silencioso cubierto de nieve que había entrado por las ventanas rotas. Para las sobrevivientes de la orquesta, la música quedó para siempre contaminada por Auschwitz. Fania Fenelon nunca volvió a tocar el violín profesionalmente después de la guerra. Esther Bejarano tardó décadas en poder escuchar música clásica sin sufrir ataques de pánico. La perversión de Mandel había logrado convertir la belleza en horror, el arte en tortura, la música en el soundtrack del genocidio. Capítulo 5. La rutina del terror. Un día en el campo de mujeres. Para comprender la dimensión del horror que Maria Mandel supervisaba diariamente en Auschwitz-Birkenau, es necesario reconstruir un día típico en el campo de mujeres bajo su mando. Digamos un día cualquiera de la primavera de 1944. Cuando el campo albergaba más de 40.000 mujeres y las deportaciones de judíos húngaros habían comenzado a llenar Birkenau más allá de su capacidad. El día comenzaba a las 4 de la mañana con el sonido de la sirena que atravesaba el campo como un grito metálico. Las prisioneras tenían exactamente 15 minutos para despertarse, hacer sus necesidades en las letrinas abarrotadas, donde 50 mujeres hacían cola para usar agujeros en el suelo que rebosaban de excrementos, y presentarse en el patio para el recuento matinal. No había tiempo para lavarse. El agua era un lujo racionado. La mayoría de las mujeres pasaban semanas sin poder limpiarse, lo que provocaba infestaciones de piojos que transmitían tifus y otras enfermedades mortales. El hedor era tan intenso que las guardias de las SS se cubrían la nariz con pañuelos perfumados cuando inspeccionaban las barracas. El recuento matutino, el Sal-Appel, era la primera tortura del día. Las prisioneras debían formarse en filas perfectas de 5 mujeres, organizadas por barracas, y permanecer absolutamente inmóviles mientras las guardias bajo el mando de Mandel contaban y recontaban. En primavera, esto podía durar 1 o 2 horas. En invierno, cuando las temperaturas caían por debajo de 0 y las mujeres estaban vestidas solo con harapos, el recuento se convertía en una prueba de supervivencia. Las más débiles se desmayaban y caían al barro helado. Si no se levantaban rápidamente, eran golpeadas con porras o fusts. Si seguían sin poder levantarse, eran arrastradas a un lado y marcadas para la próxima selección a la cámara de gas. Maria Mandel supervisaba estos recuentos personalmente varias veces por semana. Las sobrevivientes la describieron caminando entre las filas de mujeres hambrientas y temblorosas con su uniforme impecable de las SS,
su cabello rubio perfectamente peinado, sus botas brillando como espejos. Llevaba una fusta en la mano derecha que usaba para golpear a cualquier mujer que no estuviera perfectamente alineada. Su rostro permanecía completamente inexpresivo, como una máscara de porcelana, mientras observaba el sufrimiento que había orquestado. Algunas sobrevivientes dijeron que Mandel tenía ojos muertos, como los de un tiburón. Otras dijeron que sus ojos eran peor que muertos, que en ellos podía verse un destello de satisfacción cuando infligía dolor. Después del recuento, las prisioneras seleccionadas para el trabajo eran organizadas en comandos laborales. La orquesta tocaba marchas alegres, mientras columnas de mujeres esquelécticas marchaban fuera del campo hacia fábricas, canteras, campos de cultivo o proyectos de construcción. Los trabajos eran diseñados para ser agotadores hasta el punto de la muerte. Mandel había establecido cuotas de producción imposibles de cumplir, sabiendo que el fracaso en alcanzarlas resultaría en castigos que acelerarían la muerte de las prisioneras. Esta era la lógica perversa del sistema: extraer el máximo trabajo posible antes de que la combinación de hambre, enfermedad y agotamiento matara a las esclavas, momento en el cual serían reemplazadas por nuevas deportadas de los transportes que llegaban constantemente. Mientras las columnas de trabajo marchaban, Mandel frecuentemente permanecía en el campo, supervisando lo que quedaba: las enfermas en la enfermería, las mujeres en castigo en el búnker, las recién llegadas esperando ser procesadas, y los cadáveres que se acumulaban durante la noche. Los cuerpos de las mujeres que habían muerto de enfermedad, hambre o golpes eran apilados fuera de las barracas como leña. Un comando especial de prisioneras, el Leichenkommando, recogía estos cadáveres y los transportaba en carretas hacia los crematorios. Durante los períodos de deportaciones masivas, cuando los crematorios no podían procesar todos los cuerpos, los cadáveres eran quemados en fosas abiertas que ardían día y noche, llenando el cielo de Birkenau con un humo negro y denso que podía verse a kilómetros de distancia. Al mediodía llegaba la única comida sustancial del día: 1 litro de sopa acuosa hecha con nabos podridos, ocasionalmente con algunos trozos flotantes de papa o col. Las prisioneras hacían fila durante horas para recibir su ración, que debían beber directamente de sus escudillas de metal porque no había cucharas. Robar comida era castigado con azotes públicos o confinamiento en el búnker, pero el hambre era tan atroz que muchas mujeres arriesgaban el castigo de todas formas. Mandel había establecido un sistema de espías entre las prisioneras, las kapos, prisioneras comunes alemanas o polacas, que recibían privilegios a cambio de informar sobre sus compañeras y ayudar a mantener el orden. Estas kapos eran frecuentemente más brutales que las propias guardias de las SS, golpeando a las prisioneras con saña para demostrar su lealtad y mantener sus posiciones privilegiadas. Las tardes traían más trabajo forzado hasta que la sirena sonaba nuevamente alrededor de las 6 o 7 de la tarde, señalando el fin de la jornada laboral. Pero el sufrimiento no terminaba allí. Venía el segundo recuento del día, tan prolongado y brutal como el primero. María Mandel frecuentemente elegía el recuento nocturno para realizar selecciones adicionales. Caminaba entre las filas de mujeres agotadas, señalando a aquellas que parecían demasiado débiles para seguir trabajando, las que habían perdido demasiado peso, las que tenían heridas infectadas, las que tosían sangre por la tuberculosis. Estas mujeres seleccionadas eran separadas y enviadas a las cámaras de gas esa misma noche o la mañana siguiente. El proceso era tan rutinario que tenía su propia terminología burocrática. Las selecciones se llamaban Selektionen. Las mujeres seleccionadas para muerte eran musulmanas, y el acto de enviarlas al gas
se registraba en los documentos oficiales como Sonderbehandlung, tratamiento especial. Después del recuento nocturno, las prisioneras finalmente podían regresar a sus barracas. Recibían su ración de pan negro, aproximadamente 200 gramos que debían hacer durar hasta la mañana siguiente. Muchas lo devoraban inmediatamente porque el hambre era insoportable. Otras intentaban guardar un pedazo para el desayuno, lo que significaba dormir con el pan escondido bajo su cuerpo para evitar que se lo robaran. En las barracas no había privacidad ni confort. Las literas de 3 niveles estaban tan hacinadas que las mujeres dormían apretadas unas contra otras. Los piojos, chinches y ratas eran compañeros constantes. El frío en invierno era tan intenso que muchas amanecían congeladas. Durante la noche, María Mandel dormía en su cómoda habitación privada en el bloque de oficiales de las SS, a solo 300 metros del infierno que había creado. Tenía una cama con sábanas limpias, calefacción, comida abundante, una radio donde escuchaba música clásica. A veces invitaba a otras guardias para tomar café y pastel mientras discutían las elecciones del día siguiente como si estuvieran planeando un evento social. Esta capacidad de vivir en el lujo mientras supervisaba la muerte masiva a pocos pasos de distancia requería una disociación psicológica que desafía la comprensión normal. Mandel había construido un muro mental impenetrable entre su vida personal como mujer educada que disfrutaba la ópera y su vida profesional como administradora del genocidio. Este ciclo infernal se repetía día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Las prisioneras que sobrevivían más de 3 meses en estas condiciones eran excepcionales. La esperanza de vida promedio de una mujer judía en Auschwitz-Birkenau, bajo el mando de Mandel, era de aproximadamente 6 semanas. Aquellas que sobrevivían más tiempo lo hacían porque habían conseguido trabajos protegidos en la cocina, la enfermería, la oficina administrativa, o porque, como las músicas de la orquesta, poseían habilidades que temporalmente las hacían valiosas. Pero incluso estas mujeres privilegiadas vivían con el conocimiento de que un capricho de Mandel, una selección arbitraria, un error mínimo, podía enviarlas a la cámara de gas en cualquier momento. Capítulo 6. La primavera de horror. Las deportaciones húngaras. La primavera de 1944 marcó el apogeo del horror en Auschwitz-Birkenau y el momento de mayor poder e influencia de María Mandel. Entre mayo y julio de ese año, el régimen nazi deportó aproximadamente 430.000 judíos húngaros a Auschwitz en el periodo de exterminio más intenso de toda la historia del campo. Los trenes llegaban a la rampa de selección a un ritmo de 3 o 4 transportes diarios, cada uno cargando entre 2.500 y 3.000 prisioneros hacinados en vagones de ganado sin comida, agua ni ventilación. Muchos llegaban ya muertos por asfixia o deshidratación. Los que bajaban vivos estaban desorientados, aterrorizados, sin comprender todavía que habían llegado al final del camino. Mandel participó personalmente en decenas de estas selecciones masivas. El proceso se había refinado hasta convertirse en una operación de eficiencia industrial espantosa. Cuando el tren se detenía en la rampa, las puertas de los vagones eran abiertas violentamente por prisioneros del Sonderkommando, el comando especial de prisioneros judíos forzados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios. Las SS gritaban órdenes en alemán que la mayoría de los deportados húngaros no entendían: hombres separados de mujeres, niños con sus madres, equipaje dejado en el andén con promesas de que sería devuelto más tarde, una mentira diseñada para evitar el pánico. Los médicos de las SS, con Josef Mengele como figura más prominente, realizaban la selección con gestos de la mano,
a la derecha para el trabajo, a la izquierda para la muerte. Pero Mandel también participaba en este proceso cuando se trataba de mujeres. Las sobrevivientes testificaron que Mandel caminaba por la rampa, señalando con su vara de bambú. Esta mujer parece fuerte, al campo. Esa madre con 3 niños, a la izquierda. Esa adolescente parece sana, a la derecha. Esa anciana no puede trabajar, a la izquierda. Tomaba estas decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, basándose solo en la apariencia física de las víctimas. No había apelación posible. La decisión de Mandel era final e inmediata. Aproximadamente el 75% de cada transporte era enviado directamente a las cámaras de gas. Todos los niños menores de 14 años, todas las mujeres con bebés, todos los ancianos, todos los enfermos o débiles visibles. Esto significaba que de un transporte de 3.000 personas, solo 750 eran seleccionadas para vivir temporalmente como esclavos. Las otras 2.250 eran conducidas inmediatamente a las cámaras de gas ubicadas en los crematorios 2, 3, 4 y 5 de Birkenau. El proceso desde la selección hasta la muerte tomaba aproximadamente 2 horas. Las víctimas eran obligadas a desnudarse en vestuarios donde se les decía que iban a ducharse y ser despiojadas. Luego eran empujadas a cámaras selladas donde el gas Zyklon B era liberado a través de aberturas en el techo. La muerte por asfixia tomaba entre 15 y 20 minutos de agonía indescriptible. Maria Mandel conocía perfectamente el destino de las personas que enviaba a la izquierda. No era posible trabajar en Auschwitz-Birkenau y no saberlo. El humo negro de los crematorios era visible desde cualquier punto del campo. El olor a carne quemada impregnaba el aire día y noche. Los prisioneros del Sonderkommando que trabajaban en las cámaras de gas vivían en barracas especiales dentro del campo y no podían ocultar la naturaleza de su trabajo. Mandel visitaba regularmente los crematorios para verificar que el proceso de exterminio funcionara eficientemente. Las sobrevivientes del Sonderkommando, muy pocas porque estos prisioneros eran regularmente ejecutados y reemplazados para eliminar testigos, testificaron haberla visto inspeccionar las instalaciones con la misma actitud profesional con la que inspeccionaba las barracas de prisioneras. Durante mayo y junio de 1944, las cámaras de gas de Birkenau funcionaban 24 horas al día sin interrupción. Los crematorios no podían procesar todos los cuerpos, así que se cavaron enormes fosas donde los cadáveres eran quemados al aire libre con madera y gasolina. El comando fotográfico de las SS, encabezado por los guardias Bernhard Walter y Ernst Hoffmann, tomó fotografías de todo el proceso como documentación del trabajo realizado. Estas fotografías, conocidas como el álbum de Auschwitz, sobrevivieron la guerra y se convirtieron en evidencia crucial en los juicios de posguerra. En algunas de estas imágenes puede verse a mujeres y niños húngaros esperando en fila cerca de los crematorios, momentos antes de ser gaseados, completamente ignorantes de lo que les esperaba. Mandel supervisaba la admisión al campo de las mujeres que habían sobrevivido la selección inicial. Estas mujeres, aproximadamente 25.000 durante todo el período de las deportaciones húngaras, eran conducidas al sauna, el edificio de desinfección donde eran rapadas completamente, tatuadas con números de prisionero en el antebrazo izquierdo, despojadas de sus ropas y pertenencias y vestidas con harapos de rayas. El proceso estaba diseñado para deshumanizarlas completamente en cuestión de horas. Las sobrevivientes describieron el trauma psicológico de verse transformadas de personas con identidad, familia y pertenencias, a números anónimos, sin cabello, sin ropa propia, sin nada que las conectara con su vida anterior. El campo de mujeres de Birkenau
diseñado para albergar máximo 20.000 prisioneras, contenía más de 45.000 durante el pico de las deportaciones húngaras. El hacinamiento era tan extremo que algunas barracas tenían literalmente mujeres durmiendo de pie porque no había espacio físico para que todas se acostaran simultáneamente. Las condiciones sanitarias colapsaron completamente. El tifus, la disentería, el tifus exantemático y otras enfermedades se propagaron como fuego. Cientos de mujeres morían diariamente solo por enfermedad y malnutrición, sin contar las selecciones regulares para las cámaras de gas. Mandel respondió a esta crisis de sobrepoblación con más selecciones. Cada pocos días caminaba por las barracas seleccionando a las más débiles para el gas. No había criterio médico real. Simplemente observaba a las mujeres y decidía quién vivía y quién moría basándose en impresiones superficiales de salud. Una mujer podría sobrevivir 4 semanas de trabajo esclavo solo para ser seleccionada porque había perdido demasiado peso, o porque Mandel simplemente decidió que su barraca estaba demasiado llena. La arbitrariedad de la muerte era casi más aterradora que la muerte misma. En julio de 1944, cuando las deportaciones húngaras finalmente terminaron, debido a presiones internacionales sobre el gobierno húngaro, aproximadamente 300.000 de las 430.000 personas deportadas habían sido asesinadas en las cámaras de gas de Birkenau. Maria Mandel había participado directa o indirectamente en la mayoría de estas muertes. Había estado presente en las selecciones, había supervisado la entrada de las sobrevivientes al campo, había ordenado selecciones adicionales entre las prisioneras debilitadas. Su papel en el Holocausto durante esos 2 meses de primavera fue solo superado por los médicos que realizaban las selecciones y el comandante Rudolf Höss, que administraba todo el complejo de Auschwitz. Cuando los trenes dejaron de llegar en agosto, el campo de mujeres comenzó lentamente a vaciarse a medida que las prisioneras morían de enfermedad, agotamiento o eran gaseadas por debilidad. Mandel continuó supervisando el campo con la misma eficiencia burocrática. Para ella, las deportaciones húngaras habían sido simplemente un período de trabajo más intenso. No mostró signos de agotamiento moral, colapso psicológico o cuestionamiento de lo que había hecho. El sistema nazi había logrado crear en Maria Mandel y miles como ella una nueva categoría de ser humano, el burócrata del genocidio, capaz de participar en asesinato masivo industrial mientras mantenía una apariencia de normalidad en su vida personal. Capítulo 7. El colapso del Reich y la huida. En noviembre de 1944, mientras el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente hacia Polonia desde el este y las fuerzas aliadas liberaban Francia en el oeste, Heinrich Himmler ordenó el cese de los gaseamientos en Auschwitz. La decisión no fue motivada por compasión, sino por pragmatismo. El liderazgo nazi comprendía que Alemania perdería la guerra y buscaba desesperadamente ocultar las evidencias del Holocausto antes de que los aliados descubrieran la magnitud de los crímenes cometidos. Las cámaras de gas de Birkenau fueron desmanteladas sistemáticamente. Los crematorios fueron dinamitados. Los documentos que detallaban las operaciones de exterminio fueron quemados en incineradores especiales. Miles de prisioneros del Sonderkommando, que conocían los detalles íntimos del proceso de gaseamiento, fueron ejecutados para eliminar testigos. Maria Mandel recibió órdenes de preparar la evacuación del campo de mujeres. Su comportamiento durante estos últimos meses en Auschwitz reveló una preocupación creciente por su propio destino. Las guardias de las SS discutían nerviosamente qué les sucedería cuando los soviéticos llegaran. Algunas creían que la propaganda alemana sobre las atrocidades que el Ejército Rojo cometería contra los alemanes capturados. Otras, incluida Mandel,
parecían comprender que enfrentarían acusaciones de crímenes de guerra. Ella comenzó a destruir documentos personales, cartas y fotografías que pudieran vincularla directamente con las operaciones de exterminio. También intentó cultivar una imagen más benevolente entre las prisioneras, ocasionalmente mostrando pequeñas misericordias calculadas que pudieran servir como testimonio a su favor en un futuro juicio. El 18 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo estaba a menos de 60 kilómetros de Auschwitz, las SS comenzaron la evacuación masiva del campo. Aproximadamente 58.000 prisioneros, incluidas unas 15.000 mujeres del sector supervisado por Mandel, fueron forzados a emprender las infames marchas de la muerte hacia campos de concentración en Alemania. Las prisioneras debían caminar en columnas de A5 a través del invierno polaco, con temperaturas de 20 grados bajo cero, vestidas solo con harapos, sin comida adecuada ni descanso. Las que no podían mantener el ritmo eran fusiladas en el acto por los guardias de las SS. Las que colapsaban de agotamiento eran abandonadas en cunetas donde morían congeladas. De las 15.000 mujeres que comenzaron la marcha desde Birkenau, aproximadamente 9.000 murieron en el camino. Maria Mandel no participó en estas marchas de la muerte. Como oficial de alto rango, fue evacuada en transporte motorizado junto con otros miembros del personal de las SS. Fue transferida al campo de concentración de Mühldorf, un subcampo de Dachau, en Baviera, donde asumió brevemente funciones administrativas. Pero su estancia allí duró solo semanas. A mediados de abril de 1945, con el ejército estadounidense avanzando hacia Baviera, Mandel fue nuevamente evacuada, esta vez hacia el norte de Austria. En los caóticos días finales del Reich, mientras Adolf Hitler se suicidaba en su búnker de Berlín y Alemania se rendía incondicionalmente, Maria Mandel intentó desaparecer. Se quitó el uniforme de las SS y vistió ropa civil. Quemó sus documentos de identidad de las SS. Adoptó una identidad falsa y buscó refugio en una granja remota cerca de la frontera austriaca-alemana. Su plan era simple: esconderse durante los primeros meses caóticos de la ocupación aliada, permitir que la atención se enfocara en los criminales de guerra más prominentes como Göring, Himmler y los líderes del partido, y luego reconstruir su vida bajo una nueva identidad. Cientos de nazis de menor rango lograron ejecutar este plan exitosamente, desapareciendo en la población civil de la posguerra. Algunos incluso emigraron a Sudamérica o Medio Oriente y vivieron vidas tranquilas hasta su muerte natural. Pero Maria Mandel cometió un error fatal que resultaría en su captura. Subestimó tanto la eficiencia de los investigadores aliados como la determinación de las sobrevivientes de Auschwitz de llevarla ante la justicia. En mayo de 1945, solo días después de la rendición alemana, comisiones aliadas especializadas en crímenes de guerra comenzaron a tomar testimonios de los miles de prisioneros liberados de los campos de concentración. Las sobrevivientes de Auschwitz proporcionaron listas detalladas de guardias de las SS, describiendo sus nombres, apariencias físicas y los crímenes específicos que habían cometido. El nombre de Maria Mandel apareció repetidamente en estos testimonios. Docenas de mujeres la identificaron como la jefa del campo de mujeres, la responsable de innumerables selecciones, la mujer que había convertido Birkenau en un infierno. Los investigadores polacos, trabajando en coordinación con autoridades aliadas, lanzaron una búsqueda sistemática de Mandel. Tenían fotografías de ella en uniforme de las SS, tenían descripciones físicas detalladas proporcionadas por sobrevivientes. Sabían que era austríaca de Münzkirchen. En agosto de 1945, apenas 3 meses después del fin de la guerra,
agentes de la policía militar estadounidense la localizaron en la granja donde se escondía. Cuando la arrestaron, Mandel inicialmente negó su identidad, insistiendo en que era simplemente una refugiada austriaca que había trabajado como secretaria durante la guerra. Pero cuando fue confrontada con fotografías de su época en Auschwitz y cuando las primeras sobrevivientes la identificaron positivamente, su fachada colapsó. María Mandel fue transferida a custodia polaca en septiembre de 1945. Los polacos tenían jurisdicción prioritaria sobre los criminales de Auschwitz porque el campo había estado ubicado en territorio polaco y la mayoría de las víctimas habían sido ciudadanos polacos o deportados a Polonia. Fue encarcelada en la prisión de Cracovia mientras los investigadores compilaban evidencia para su juicio. Durante los meses de encarcelamiento antes del juicio, Mandel fue interrogada extensivamente. Los transcriptos de estos interrogatorios, que sobreviven en archivos polacos, revelan su estrategia de defensa. Admitió haber trabajado en Auschwitz, pero negó cualquier participación en las selecciones o el exterminio. Afirmó que solo había supervisado aspectos administrativos del campo de mujeres, que nunca había enviado a nadie a las cámaras de gas, que desconocía la magnitud del exterminio hasta después de la guerra. Era una mentira tan transparente que ni siquiera sus propios abogados defensores la creyeron completamente. Las evidencias contra Mandel eran abrumadoras. Testimonios de docenas de sobrevivientes que la habían visto personalmente realizar selecciones, documentos firmados por ella ordenando castigos y transferencias de prisioneras, fotografías del álbum de Auschwitz, donde aparecía en la rampa de selección. Pero Mandel se aferró a su narrativa defensiva con una obstinación que rayaba en el delirio. Hasta el final, intentó presentarse como una simple funcionaria que había seguido órdenes en un sistema que no controlaba. Capítulo 8. El juicio de Cracovia. Justicia retrasada. El juicio contra María Mandel y otros criminales de Auschwitz comenzó el 24 de noviembre de 1947 en Cracovia, Polonia. Fue uno de los varios juicios de Auschwitz conducidos por autoridades polacas en los años inmediatamente posteriores a la guerra, antes de que comenzaran los más famosos juicios de Nuremberg que atrajeron atención internacional. El tribunal polaco había acusado a Mandel de participación directa en el asesinato de aproximadamente 500.000 personas, de haber ordenado personalmente la ejecución de cientos de prisioneras mediante ahorcamiento, fusilamiento o golpizas fatales, y de haber impuesto un régimen de terror sistemático diseñado para causar sufrimiento masivo. El juicio duró 2 meses. La sala del tribunal en Cracovia estaba abarrotada de periodistas, observadores internacionales y, más conmovedor, decenas de sobrevivientes de Auschwitz que habían viajado desde Polonia, Francia, Hungría, Holanda y otros países para testificar contra Mandel. El tribunal escuchó testimonios desgarradores de mujeres que habían sobrevivido el campo de mujeres de Birkenau. Muchas lloraban mientras recordaban a las hermanas, madres, hijas y amigas que Mandel había seleccionado para las cámaras de gas. Algunas testigos se derrumbaron emocionalmente al ver a Mandel sentada en el banquillo de los acusados, 3 años después de haberla visto por última vez, caminando entre las barracas de Auschwitz con su fusta en la mano. Entre las testigos más impactantes estuvo la violinista francesa Fania Fenelon, quien describió las orquestas de prisioneras y la personalidad dual de Mandel, capaz de llorar escuchando ópera italiana y luego enviar cientos de mujeres al gas sin pestañear. Otra testigo crucial fue la doctora polaca Margita Schwalbowá, quien había trabajado en la enfermería del campo de mujeres y había presenciado incontables selecciones realizadas por Mandel. Schwalbowá testificó que Mandel visitaba la enfermería regularmente
para seleccionar a las pacientes más débiles, enviándolas a la muerte a pesar de las súplicas de las enfermeras prisioneras. El testimonio de Schwalbova fue particularmente condenatorio porque incluía detalles específicos con fechas, nombres y números de prisioneras que podían ser verificados con los registros fragmentarios de Auschwitz que habían sobrevivido. Los fiscales polacos presentaron evidencia documental que vinculaba directamente a Mandel con las operaciones de exterminio. Aunque la mayoría de los documentos de Auschwitz habían sido destruidos por las SS antes de la evacuación, algunos registros habían sobrevivido, incluidos libros de registro de selecciones, órdenes de castigo firmadas por Mandel y correspondencia entre Mandel y el comandante del campo, Rudolf Höss. Estos documentos demostraban que Mandel no era una simple subordinada siguiendo órdenes ciegamente, sino una participante activa y entusiasta en la maquinaria de muerte de Auschwitz. Había ejercido considerable autonomía en la gestión del campo de mujeres y había implementado políticas de castigo y exterminio que iban más allá de las órdenes directas recibidas. La defensa de Mandel intentó argumentar que había actuado bajo coerción, que negarse a obedecer órdenes habría resultado en su propia ejecución. Este era el argumento estándar de prácticamente todos los acusados nazis en los juicios de posguerra. La defensa de solo seguía órdenes, que posteriormente sería rechazada como insuficiente por el derecho internacional. Los abogados de Mandel presentaron testimonios de que ella ocasionalmente había mostrado pequeñas misericordias a algunas prisioneras, permitiendo raciones extras de comida o evitando castigos en casos específicos. Pero estos actos aislados de clemencia palidecían ante la montaña de evidencia de su crueldad sistemática. Lo que más impactó al tribunal fue la ausencia total de remordimiento en Mandel. Durante todo el juicio, mantuvo una actitud de frialdad desafiante. Cuando se le mostraron fotografías de las víctimas de Auschwitz, cadáveres apilados como leña esperando ser quemados, mujeres esqueléticas apenas vivas en las barracas, los crematorios funcionando a plena capacidad, su expresión permaneció completamente inexpresiva. No lloró, no mostró emoción visible, no ofreció disculpas a las sobrevivientes presentes en la sala. Su única declaración significativa fue que había sido una oficial leal de las SS cumpliendo su deber con eficiencia, como le habían enseñado. Esta ausencia de humanidad básica probablemente selló su destino más que cualquier evidencia específica. El tribunal podría haber considerado cierta clemencia si Mandel hubiera mostrado remordimiento genuino, si hubiera admitido la magnitud de sus crímenes, si hubiera implorado perdón a las sobrevivientes. Pero su negativa obstinada a reconocer cualquier responsabilidad moral, su insistencia en que simplemente había hecho su trabajo, convenció al tribunal de que Maria Mandel representaba el tipo más peligroso de criminal, aquel que participa en atrocidades masivas sin experimentar conflicto moral alguno. El 22 de diciembre de 1947, después de casi 2 meses de testimonio, el tribunal emitió su veredicto. Maria Mandel fue declarada culpable de todos los cargos: crímenes contra la humanidad, asesinato en masa, tortura y creación de condiciones diseñadas para causar muerte masiva. Fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. El veredicto fue recibido con llanto de alivio por las sobrevivientes presentes en la sala. Algunas se abrazaban, otras gritaban que finalmente se había hecho justicia. Mandel escuchó la sentencia sin mostrar emoción visible. No apeló, no solicitó clemencia. Simplemente fue conducida de regreso a su celda en la prisión de Montelupich para esperar su ejecución. El juicio de Mandel fue uno de los primeros en establecer precedentes legales importantes sobre la responsabilidad individual en genocidio. El tribunal
rechazó explícitamente la defensa de que seguir órdenes superiores eximía de responsabilidad criminal. Estableció que los subordinados tienen la obligación moral de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales e inmorales, y que la participación voluntaria en crímenes contra la humanidad merece el castigo máximo, sin importar la posición en la cadena de mando. Estos principios serían posteriormente incorporados en el derecho internacional y aplicados en juicios posteriores desde Nuremberg hasta los tribunales de Yugoslavia y Ruanda décadas después. Epílogo: las cenizas de la justicia. El 24 de enero de 1948, exactamente 13 meses después de su captura, María Mandel fue conducida al patíbulo de la prisión de Montelupich, en Cracovia. Había pasado la noche anterior escribiendo cartas a su familia en Austria, cartas que nunca fueron entregadas y que posteriormente se perdieron en archivos polacos. Algunas sobrevivientes que habían testificado en su contra fueron invitadas a presenciar la ejecución como testigos. La mayoría declinó. Habían visto suficiente muerte para toda una vida. La ejecución fue rápida y profesional. A diferencia de algunas ejecuciones de criminales nazis en Nuremberg que resultaron prolongadas y dolorosas debido a cálculos erróneos del verdugo, la muerte de Mandel fue instantánea. El cuello se rompió limpiamente y la muerte llegó en segundos. Su cuerpo fue descolgado, fotografiado como evidencia para archivos judiciales y luego incinerado junto con otros criminales ejecutados. Las cenizas fueron dispersadas sin ceremonia. No hay tumba que marque el lugar donde terminó María Mandel. No hay monumento, solo memoria. De las aproximadamente 3.500 guardias que sirvieron en campos de concentración nazis durante la guerra, solo un puñado fue juzgado y ejecutado. La mayoría escapó a la justicia completamente, algunas porque huyeron exitosamente a Sudamérica, otras porque adoptaron identidades falsas y desaparecieron en la población civil. Muchas simplemente porque las autoridades aliadas priorizaron la captura de líderes nazis de alto rango y no tenían recursos para perseguir a todos los perpetradores de nivel medio. María Mandel fue una de las pocas que enfrentó consecuencias completas por sus acciones, pero su ejecución no devolvió la vida a las 500.000 personas que había ayudado a asesinar. No borró el trauma de las decenas de miles de sobrevivientes que llevaron las cicatrices físicas y psicológicas de Auschwitz durante el resto de sus vidas. La justicia, cuando finalmente llegó, fue una satisfacción fría y limitada. Las sobrevivientes con las que hablaron historiadores en décadas posteriores expresaron sentimientos ambivalentes sobre la ejecución de Mandel. Algunas dijeron que era necesaria, que era lo mínimo que merecía por sus crímenes monstruosos. Otras dijeron que ningún castigo humano podía igualar la magnitud de lo que había hecho, que la muerte era en cierto modo demasiado misericordiosa comparada con el sufrimiento que había infligido. Lo que hace que María Mandel sea particularmente perturbadora como figura histórica no es su excepcionalidad, sino su normalidad. No era una sádica patológica desde la infancia. No había mostrado signos de violencia o crueldad antes de unirse a las SS. Era una joven ordinaria de un pueblo olvidado que quería escapar de la pobreza y la mediocridad. El sistema nazi le ofreció esa oportunidad y ella la tomó, pero el precio de su ascenso social fue su transformación gradual en una asesina en masa. El sistema concentracionario nazi era una máquina de degradación moral que convertía personas ordinarias en monstruos mediante un proceso de desensibilización incremental, recompensas por crueldad y normalización del horror. Miles de alemanes y austriacos ordinarios pasaron por esta misma transformación. Muchos eran empleados postales, maestros, secretarias, granjeros,
personas sin historial de violencia que encontraron en las SS o en el aparato nazi una oportunidad de poder, estatus y propósito que sus vidas civiles nunca les habían ofrecido. La lección más aterradora de María Mandel no es que los monstruos existan, sino que los monstruos pueden ser creados a partir de material humano ordinario cuando se dan las condiciones sociales, políticas e institucionales correctas. Las sobrevivientes de Auschwitz, que vivieron para ver el juicio de Mandel, han muerto prácticamente todas en las décadas transcurridas. Fania Fenelon murió en 1983. Margita Schwalbova falleció en 1999. Esther Bejarano, una de las últimas sobrevivientes de la orquesta de Auschwitz, murió en julio de 2021 a los 96 años. Con cada muerte se pierde un testimonio directo de los horrores que Mandel perpetró. Los historiadores ahora dependen de los testimonios escritos. Las grabaciones de video de entrevistas realizadas décadas atrás, los documentos judiciales y los fragmentos de evidencia documental que sobrevivieron la destrucción nazi. El nombre de María Mandel no es tan conocido como el de Heinrich Himmler, Joseph Mengele o Adolf Eichmann. No ha sido objeto de docenas de libros o películas. Su historia permanece relativamente oscura fuera de círculos académicos especializados en el Holocausto, pero en cierto sentido, su oscuridad relativa la hace más importante como lección histórica. Los grandes líderes nazis tomaron decisiones de política que resultaron en genocidio, pero fueron personas como Mandel quienes implementaron esas políticas en el terreno, quienes hicieron funcionar la maquinaria de muerte día tras día, quienes convirtieron la ideología abstracta del nazismo en asesinato concreto de personas reales. Hoy, el sitio donde estuvo el campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau es parte del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, visitado por más de 2 millones de personas anualmente. Los visitantes caminan entre las ruinas de las barracas donde María Mandel supervisaba el sufrimiento de decenas de miles de mujeres. Ven las fotografías de víctimas cuyos destinos Mandel decidió con un movimiento de su mano. Algunos visitantes lloran, otros permanecen en silencio aturdido. Todos luchan por comprender cómo seres humanos pudieron hacer esto a otros seres humanos. No hay respuestas fáciles a esa pregunta, pero la historia de María Mandel ofrece pistas inquietantes. La combinación de ambición frustrada, obediencia ciega a la autoridad, deshumanización sistemática de las víctimas, normalización gradual del horror, recompensas institucionales por crueldad y la ausencia total de empatía puede transformar a una joven empleada postal en una de las asesinas más prolíficas de la historia. Es una lección que permanece dolorosamente relevante en un mundo donde el genocidio no desapareció con el fin del Tercer Reich, donde nuevas generaciones en diferentes geografías descubren que son capaces de crueldades similares cuando se dan las condiciones apropiadas. Las cenizas de María Mandel fueron dispersadas sin ceremonia hace más de 75 años, pero las cenizas de sus víctimas, mezcladas en los campos alrededor de Auschwitz-Birkenau, donde fueron esparcidas después de la cremación, permanecen en el suelo polaco como testimonio silencioso de lo que ocurrió allí. Los visitantes del museo a veces recogen pequeñas cantidades de esta tierra, ahora gris por las cenizas humanas mezcladas, y la llevan consigo como recordatorio de que el mal no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con el rostro de una joven ordinaria que quería algo más de la vida y estaba dispuesta a caminar sobre montañas de cadáveres para conseguirlo.